Te damos gracias, Padre Celestial, en este nuevo día por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por permitirnos una vez más comenzar nuestro día en tu presencia, con tu palabra, esperando que nos ilumines nuestra mente, el entendimiento con tu Espíritu Santo y podamos comprender lo que leemos, Señor. Ahora comenzamos a leer las epístolas y queremos profundizar y entender mejor nuestras doctrinas, Señor. Háblanos, Padre amado, a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos, el capítulo número 21, en la versión Dios habla hoy. Cuando dejamos a los hermanos, nos embarcamos y fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a Fenicia, y en él nos embarcamos. Al pasar vimos la isla de Chipre y dejándola a la mano izquierda seguimos hasta Siria. Y como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entramos allí. Encontramos a los creyentes y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, advertidos por el Espíritu, dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. Pero pasados los 7 días salimos. Todos con sus mujeres y niños nos acompañaron hasta afuera de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos y subimos al barco y ellos regresaron a sus casas. Terminamos nuestro viaje por mar yendo de Tiro a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Ya hacía varios días que estábamos allí cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Al llegar ante nosotros tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo dijo que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, lo dejamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Después de esto nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Nos acompañaron algunos de los creyentes de Cesarea, quienes nos llevaron a casa de un hombre de Chipre llamado Nasón, que era creyente desde hacía mucho tiempo y que iba a darnos alojamiento. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Allí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios y dijeron a Pablo: bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Y les han informado que a todos los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas que deben renegar de la ley de Moisés. Y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de esto? Pero sin duda la gente va a saber que han venido. Lo mejor es que hagan lo siguiente: hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos, paga sus gastos para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Y así todos verán que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que al contrario, tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya hemos escrito una carta con nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales estrangulados, y deben evitar los matrimonios prohibidos. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuando terminarían los días del cumplimiento de la promesa. Es decir,
cuando cada uno de ellos tenía que presentar su ofrenda. Estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente. Se lanzaron contra Pablo gritando: Israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van contra nuestro pueblo, contra la ley de Moisés y contra este templo. Además, ahora han metido en el templo a unos griegos, profanando este santo lugar. Decía entonces esto porque antes lo habían visto en la ciudad con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El comandante reunió a sus soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Y cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Después gritó quién era y qué había hecho. Pero uno gritaba una cosa y otros otra, de modo que el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacían. Así que mandó llevarlo al cuartel. Al llegar a la grada del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a la violencia de la gente porque todos iban detrás gritando ¡Muera! Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: ¿puede hablar con usted un momento? El comandante le preguntó: ¿sabes hablar griego? Entonces tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió del desierto con 4.000 guerrilleros. Pablo le dijo: yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población muy importante. Pero por favor, permítame usted hablar a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en la grada y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo diciendo: Hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron aún más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco y a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías que era muy piadoso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de él. Ananías vino a verme y al llegar me dijo: hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. En aquel mismo momento recobré la vista y pude verlo. Luego añadió: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más, levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor.
Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar y tuve una visión. Y el Señor que me dijo, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti y que los golpeaba. Y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí, aprobando am, que lo mataran, em, aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ponte en camino que voy a enviarte a naciones lejanas. Hasta este punto lo escucharon, pero entonces comenzaron a gritar, ese hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. Y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó que lo azotaran para que confesara por qué la gente gritaba en contra suya. Pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que estaba presente, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? Al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo, ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, ¿es cierto que tú eres ciudadano romano? Pablo le contestó, sí. El comandante le dijo, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo respondió, pues yo lo soy por nacimiento. Con esto, los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él. Y hasta el mismo comandante, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo encadenado. Al día siguiente, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, le quitó las cadenas y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a toda la Junta Suprema. Luego sacó a Pablo y lo puso delante de ellos. Pablo miró a los de la Junta Suprema y les dijo, hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces Ananías, que era sumo sacerdote, mandó a los que estaban cerca de Pablo que le pegaran en la boca. Pero Pablo le contestó, Dios le va a pegar a usted, hipócrita. Si usted está sentado ahí para juzgarme según la ley, ¿por qué contra la ley manda que me peguen? Los que estaban presentes le dijeron, ¿así insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo dijo, hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues en la escritura dice, no maldigas al que gobierna a tu pueblo. Luego, dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, dijo Pablo en voz alta, hermanos, yo soy fariseo, de familia de fariseos, y se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto Pablo dijo esto, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir entre sí y se dividió la reunión, porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan y que no hay ángeles ni espíritus. En cambio, los fariseos creen en todas estas cosas. Todos gritaban y algunos maestros de la ley que eran del partido fariseo se levantaron y dijeron, este hombre no ha hecho nada malo, tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel. Como el alboroto era cada vez mayor, el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, por lo cual mandó llamar a unos soldados para sacar de allí y llevarlo otra vez al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. Al día siguiente, cuando algunos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que lograran matarlo.
Eran más de 40 hombres los que así se habían comprometido. Fueron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos de los judíos y le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada mientras no matemos a Pablo. Ahora ustedes y los demás miembros de la Junta Suprema pidan al comandante que lo traiga mañana ante ustedes con el pretexto de investigar su caso con más cuidado, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró del asunto y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: lleve a ese muchacho al comandante porque tiene algo que comunicarle. El capitán lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera aquí a este muchacho que tiene algo que comunicarle a usted. El comandante tomó de la mano al muchacho y llevándolo aparte le preguntó: ¿qué quiere decirme? El muchacho dijo: los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante la Junta Suprema con el pretexto de que quieren investigar su caso con más cuidado. Pero no les crea, porque más de 40 de sus hombres lo esperan escondidos y han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que maten a Pablo. Y ahora están listos esperando solamente que usted les dé una respuesta. Entonces el comandante despidió al muchacho, mandándole que no dijera a nadie que le había contado eso. El comandante llamó a 2 de sus capitanes y les dio orden de preparar 200 soldados de a pie, 70 de a caballo y 200 con lanza para ir a Cesarea a las 9 de la noche. Además, mandó preparar caballos para que Pablo montara y dio orden de llevarlos sano y salvo al gobernador Félix. Con ellos envió una carta que decía lo siguiente: de Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los judíos habían arrestado a este hombre y lo iban a matar, pero cuando yo supe que se trataba de un ciudadano romano, fui con mis soldados y lo libré. Como quise saber de qué lo acusaban, lo llevé ante la Junta de los Judíos y resultó que lo acusaban de asuntos de la ley de ellos, pero no había razón para matarlo y ni siquiera para tenerle en la cárcel. Pero como me he enterado de que los judíos tienen planes para matarlo, ahí se lo envío a usted y he pedido también a los que lo acusan que traten delante de usted lo que tengan con él. Los soldados, conforme a las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, los soldados de a pie volvieron al cuartel y los de a caballo siguieron el viaje con Pablo. Al llegar a Cesarea, dieron la carta al gobernador y le entregaron también a Pablo. Después de leer la carta, el gobernador preguntó de dónde era Pablo y al saber que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan los que te acusan. Luego dio orden de ponerlo bajo vigilancia en el palacio de Herodes. Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó a Cesarea con algunos de los ancianos y con un abogado que se llamaba Tértulo. Estos se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando trajeron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación diciendo a Félix: gracias a usted, señor gobernador, tenemos paz, y gracias a sus sabias disposiciones se han hecho muchas mejoras en nuestra nación. Todo esto lo recibimos siempre y en todas partes, oh excelentísimo Félix, con mucho agradecimiento. Pero para no quitarle mucho tiempo, le ruego que tenga la bondad de oírme un momento. Hemos encontrado que este hombre es una calamidad y que por todo el mundo anda provocando divisiones entre los judíos y que es cabecilla de la secta de los nazarenos.
Incluso trató de profanar el templo, por lo cual nosotros lo arrestamos. Usted mismo puede interrogarlo para saber la verdad de todo esto de que lo acusamos. Los judíos allí presentes también afirmaban lo mismo. El gobernador le hizo entonces a Pablo señas de que hablara, y Pablo dijo, con mucho gusto presento mi defensa ante ustedes, porque sé que usted es juez de esta nación desde hace muchos años. Como usted mismo puede averiguar, hace apenas 12 días que llegué a Jerusalén a adorar a Dios, y no me encontraron discutiendo con nadie ni alborotando a la gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en otras partes de la ciudad. Estas personas no pueden probar ninguna de las cosas de que me acusan, pero lo que sí confieso es que sirvo a Dios de mis padres de acuerdo con el nuevo camino que ellos llaman una secta, porque creo todo lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas. Y tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Después de algunos años de andar por otra parte, volví a mi país para dar limosnas y presentar ofrenda. Y estaba haciendo esto después de haberme purificado según el rito establecido, aunque sin mucha gente y sin ningún alboroto, cuando unos judíos de la provincia de Asia me encontraron en el templo. Esos son los que deben venir y presentar aquí para acusarme si es que tienen algo contra mí. Y si no, que estos que están aquí digan si me hallaron culpable de algún delito cuando estuve ante la Junta Suprema de los Judíos. A no ser que cuando estuve entre ellos dije en voz alta: hoy me están juzgando ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Al oír esto, Félix, como estaba bien informado del nuevo camino, dejó el asunto pendiente y le dijo: cuando venga el comandante Licia, me informaré mejor de este asunto de ustedes. Y mandó a Félix al capitán que Pablo siguiera detenido, pero que le diera alguna libertad y dejara que sus amigos lo atendieran. Lo atendieron. Unos días más tarde llegó otra vez Félix junto con Drusila, su esposa, que era judía, y mandó Félix llamar a Pablo y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Por otra parte, Félix esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo llamaba muchas veces para hablar con él. 2 años pasaron así. Luego Félix dejó de ser gobernador y en su lugar entró Porcio Festo. Y como Félix quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Festo llegó para tomar su puesto de gobernador y 3 días después se dirigió de Cesarea a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda contra Pablo. Le pidieron, como favor especial, que ordenara que Pablo fuera llevado a Jerusalén. El plan de ellos era hacer que lo mataran en el camino, pero Festo contestó que Pablo seguiría preso en Cesarea y que él mismo pensaría ir allá dentro de poco.
les dijo: por eso las autoridades de ustedes deben ir conmigo a Cesarea. Y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarlo. Festo estuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días más y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo. Cuando Pablo entró, los judíos que habían llegado de Jerusalén se acercaron y lo acusaron de muchas cosas graves, aunque no pudieron probar ninguna de ellas. Pablo, por su parte, decía en su defensa: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador romano. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allá tu caso? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no he hecho nada malo contra los judíos. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas que me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Pido que el emperador mismo me juzgue. Festo entonces consultó con sus consejeros y luego dijo: ya que has pedido que te juzgue el emperador, al emperador irás. Al cabo de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo. Como estuvieron allí varios días, Festo contó al rey el caso de Pablo. Le dijo: hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él, pidiéndome que lo condenara. Yo les contesté que la autoridad romana no acostumbra condenar a muerte a nadie sin que antes el acusado pueda verse cara a cara con los que lo acusan, para defenderse de la acusación. Por eso cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarlo no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo había pensado. Lo único que decían contra él eran cosas de su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. Como yo no sabía qué hacer en ese asunto, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de esas cosas, pero él ha pedido que lo juzgue su majestad el emperador. Así que he ordenado que siga preso hasta que yo pueda mandárselo. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le contestó: mañana mismo lo oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron y entraron con gran solemnidad en la sala, junto con los jefes militares y los principales señores de la ciudad. Festo mandó que le llevaran a Pablo y dijo: Rey Agripa y señores que están aquí reunidos con nosotros, ahí tienen a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, y no dejan de pedirme a gritos su muerte. Pero a mí me parece que no ha hecho nada que la merezca. Sin embargo, como él mismo ha pedido ser juzgado por su majestad el emperador, he decidido enviárselo. Pero como no tengo nada concreto que escribirle a mi señor el emperador acerca de él, lo traigo ante ustedes y sobre todo ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga yo algo que escribir. Pues me parece absurdo enviar un preso y no decir de qué está acusado. Entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Pablo alzó la mano y comenzó a hablar así: me siento feliz de poder hablar hoy delante de su majestad, oh rey Agripa, para defenderme de todas las acusaciones que los judíos han presentado contra mí, sobre todo porque su majestad conoce todas las costumbres de los judíos y las cosas que discutimos. Por eso le pido que me oiga con paciencia. Todos los judíos saben cómo viví entre ellos, en mi tierra y en Jerusalén desde mi juventud. También saben, y lo pueden declarar si quieren, que siempre he sido fariseo.
que es la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperan ver el cumplimiento de esa promesa. Y por eso adoran a Dios y le sirven día y noche. Por esta misma promesa, oh rey Agripa, los judíos me acusan hoy, ahora. ¿Por qué no creen ustedes que Dios resucita a los muertos? Yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y así lo hice en Jerusalén, con la autorización de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe. Y eso lo hacía en todas las sinagogas y estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Con ese propósito me dirigía a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes. Pero en el camino, oh rey, vi a mediodía una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿Quién eres, Señor? El Señor me contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Ponte de pie, porque me he aparecido a ti para que me sirvas y para que seas testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía te he de mostrar. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Así que, oh rey Agripa, no desobedecí a la visión del cielo, sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco, luego a los de Jerusalén y de toda la región de Judea y también a los no judíos, invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión. Por este motivo los judíos me arrestaron en el templo y quisieron matarme. Pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando de Dios a todos, pequeños y grandes. Nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. Al decir Pablo estas cosas en su defensa, Festo gritó: «¿Estás loco, Pablo? De tanto estudiar, te has vuelto loco». Pero Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad». Ahí está el rey Agripa, que conoce bien estas cosas, y por eso hablo con tanta libertad delante de él, porque estoy seguro de que él también sabe todo esto, ya que no se trata de cosas sucedidas en algún rincón escondido. ¿Cree su majestad lo que dijeron los profetas? Yo sé que lo cree. Agripa le contestó:
¿Piensas hacerme un cristiano en tan poco tiempo? Pablo dijo, que sea en poco tiempo o en mucho. Quiera Dios que no solamente Su Majestad, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces se levantó el rey y también el gobernador, junto con Berenice y todos los que estaban allí sentados, y se fueron aparte a hablar del asunto. Decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, ni siquiera debe estar en la cárcel. Y Agripa dijo a Festo, se podría haber soltado a este hombre si él mismo no hubiera pedido ser juzgado por el emperador. Cuando decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los otros presos fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio, del batallón llamado el Emperador. Nos embarcamos pues en un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, pues lo dejó visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. Saliendo de Sidón, navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Bordeamos la costa de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira, una ciudad de Licia. El capitán de los soldados encontró allí un barco de Alejandría que iba a Italia y nos hizo embarcar para seguir el viaje. Durante varios días viajamos despacio y con mucho trabajo llegamos frente a Nido. Como todavía teníamos el viento en contra, pasamos frente a Salmona, dando la vuelta a la isla de Creta y navegando con dificultad a lo largo de la costa llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del puerto de la Sea. Se había perdido mucho tiempo y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. Por eso Pablo les dijo, les aconsejó, señores, veo que ese viaje va a ser peligroso, muy peligroso, y que vamos a perder tanto el barco como su carga, y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán mismo que a Pablo, y al capitán del mismo que a Pablo. Como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensamos que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al sudoeste, y pasar allí el invierno. Pensando que podría seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta, pero poco después un viento huracanado del nordeste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. No podíamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de callar en los bancos de arena llamados la Sirte, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas, y con la gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo, señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá aunque el barco se iba a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en este barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo.
pero vamos a encallar en una isla. Una noche cuando al cabo de 2 semanas de viaje nos encontrábamos en el mar Adriático, llevados de un lado a otro por el viento, a eso de la medianoche los marineros se dieron cuenta de que estábamos llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 36 metros. Un poco más adelante la vieron otra vez y era de 27 metros. Por miedo de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaban en escapar del barco, así que comenzaron a bajar el bote salvavidas haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados diciendo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada Pablo les recomendó a todos que comieran algo y les dijo, ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Éramos en el barco 276 personas en total. Después de haber comido lo que quisieron, echaron el trigo al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa y decidieron tratar de arrimar el barco hacia allá. Cortaron las amarras de las anclas y abandonándolas al mar, aflojaron los remos que servían para guiar al barco. Luego alzaron al viento la vela delantera y el barco comenzó a acercarse a la playa, pero fue a dar en un banco de arena donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena sin poderse mover, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Los soldados quisieron matar a los presos para no dejarlos escapar nadando, pero el capitán de los soldados que quería salvar a Pablo no dejó que lo hicieran, sino que ordenó que quienes supieran nadar se echaran al agua primero para llegar a tierra y que los demás siguieran sobre tablas o en pedazos del barco, y así llegamos todos salvos a tierra. Cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, este hombre debe de ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se le hinchara que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto, pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían al personaje principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. Y sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo fue entonces a visitarlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Con esto vinieron también los otros enfermos que había en la isla y fueron sanados. Nos llenaron de atenciones y después al embarcarnos de nuevo nos dieron todo lo necesario para el viaje. Al cabo de 3 meses de estar en la isla nos embarcamos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría que llevaba por insignia la figura de los dioses Castor y Pólux. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de allí seguimos el viaje hasta arribar a Regio. El día siguiente tuvimos viento sur y un día más tarde llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana. Y así finalmente llegamos a Roma.
Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hasta el foro de Apio y el lugar llamado Las Tres Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos les dijo: hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte, pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues, los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías diciendo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, de que ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Esta es la carta a los romanos. Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu Santificador. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente lo recuerdo y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlo, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio
también a ustedes que viven en Roma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se lo ha mostrado, pero lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos contra otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Por eso no tienen, por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otro, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otro y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justicia, su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad.
Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, porque Dios juzga imparcialmente. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley, y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoce tu voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tiene la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no debes cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedecen es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley y de estar circuncidado no la obedece, porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu, el que así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices, y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos.
Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Eso es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿Qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirma la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente nos hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esa conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es de todas las naciones, pues no hay más que un Dios. El Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor de la ley. Amén. Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana por habernos permitido estar en este tiempo disfrutando de su palabra, recordando verdades que afirman nuestra fe en Él y confianza. Gracias por eso te damos, Señor, en esta hora, porque tú estás con nosotros, tu palabra es fiel y verdadera, y te pedimos, Señor, que en este día nos permitas, Señor Jesús, ser testigos a otros de este poder y de esta gracia que sobrepasa el entendimiento, que nos permite disfrutar, Señor, de tu dulce compañía en todo momento. En tu nombre, Jesús. Amén.